yo francamente, a nivel personal, no me lo vaya a tomar como un mensaje general, pero se lo digo yo como persona. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador es un hombre ignorante. Es un cuate que no está preparado y que ha escrito más libros de los que ha leído. Porque ya está escribiendo otro. Ay, se lo paso al dato. Detrás del presidente, pues debe de haber alguien, ¿no? O sea, debe de haber por lo menos una persona a la que le confiese sus ideas, ¿no? Y les voy a decir una cosa, todos los dictadores, inclusive jefes de Estado más importantes, tenían detrás de sí a un Pepe Grillo. Esta figura que para los que haya que explicarle qué significa ser un Pepe Grillo, pues hay que recordar esta película que se llama Pinocho, ¿no? Y Pinocho tenía a Pepe Grillo, que era la voz de su conciencia, por decirlo así, en lo que eran estos dibujos animados. Pero este Pepe Grillo, pues le decía a Pinocho qué hacer, ¿no? Y le daba sus recomendaciones. Detrás de los grandes líderes, buenos o malos, la grandeza no precisamente tiene que ser buena. Existe siempre esa voz, esa persona a la que escuchas y que no cuestionas. ¿De dónde vienen las ideas del Palacio Nacional? Porque nuevamente se los digo, Andrés Manuel López Obrador no es un hombre inteligente. No lo es. Sale a decir que conoce de historia y sale a mencionar pasajes de la historia mexicana con profundo desatino en todas las ocasiones. A presumir el conocimiento del país cuando no conoce sus leyes, no conoce su historia. Pues un presidente que dice que México se fundió hace miles de siglos. Hágame el favor, con que sea miles de siglos, estamos hablando de 100,000 años. Un presidente que decía que cuando se fundó la México Tenochtitlán rondaban en México los mamuts, y sí encontramos algunos mamuts ahí por el aeropuerto, pero no precisamente en esa línea de tiempo. Detrás del presidente debe de haber alguien que le dé consejos. Y siempre me ha llamado mucho la atención un personaje de la Cuarta Transformación que se ha apoderado de su presunta nacionalidad mexicana cuando es guatemalteco, y que este guatemalteco tiene una historia de éxito capitalista. Así, porque empezó siendo camarógrafo de Pigmenio Ibarra. Fue un camarógrafo que después se convirtió en corresponsal de guerra, y después, gracias a los grandes capitales del modelo neoliberal, se convirtió en un empresario. Si no fuera por el capitalismo, el Pigmenio Ibarra pues no tendría dinero, porque no hubiera pasado de ser, por cierto, un mediocre reportero. Este guatemalteco es el Pepe Grillo del presidente, y detrás de este guatemalteco que se cree mexicano vienen muchas de las ideas de los constantes ataques del presidente a la prensa, al INE, las iniciativas, porque parece ser que el que gobierna es ese Pigmenio, que por cierto recibió un dinero, 150 millones de pesos, de los mexicanos en pandemia, cuando a los mexicanos se les desatendió por completo en el asunto. Dentro de mi investigación diaria de las noticias, hay temas que preocupan, y uno de ellos es el INE, ¿no? Vimos a un Instituto Nacional Electoral que el día de antier en la noche, ayer para términos prácticos, niega la candidatura de, entre otros, Félix Salgado Macedonio y el señor Morón, los dos más importantes porque son para gobernador. Y el presidente los acusó de un ataque a la democracia, y así se ha venido reiteradamente un ataque en contra del árbitro electoral, para después poder justificar lo que va a ser su derrota. Entonces, en esta labor de investigación,
me topé con esta opinión de don Epigmenio y le pido que usted y yo la escuchemos porque me llamó mucho la atención, porque me hace darme cuenta de dónde vienen las ideas. Escuchemos. Yo, como muchas y muchos mexicanos más, tampoco confío en el Instituto Nacional Electoral. ¿Cometo por esto un sacrilegio? ¿Soy acaso reo de alta traición, por decirlo? ¿Atento contra la democracia al sostenerlo? ¿Qué va? Alzo la voz y me sumo a un debate y a una exigencia impostergables. Como otras instituciones del Estado mexicano, el INE dejó desde hace mucho tiempo de ser el fiel de la balanza y ha de ser reinventado de los pies a la cabeza, con apego a la ley y con urgencia, para que sirva a la nación y no solo a unos cuantos. Es para defender la democracia y no para destruirla, como falsamente sostienen algunos en los medios de comunicación convencionales, que es preciso transformar y restaurar la confianza pública en esta institución de la que depende en gran medida la convivencia pacífica en nuestro país. Por la acción corrosiva del viejo régimen y la presión de los poderes fácticos, el INE ha tomado en el pasado y toma ahora de nuevo partido, lo que genera desconfianza, incertidumbre e inestabilidad. La ya de por sí explosiva mezcla de violencia heredada, injusticia crónica y desigualdad social puede volverse así aún más volátil y peligrosa. Solo en la elección del 2000, la actuación del entonces Instituto Federal Electoral fue totalmente incuestionable. La institución, una conquista obtenida luego de largos años de lucha de los más amplios y diversos sectores de la sociedad en contra del autoritarismo, garantizó un cambio que muchos creyeron una verdadera transición democrática. Poco, muy poco, tardó Vicente Fox Quesada, el vencedor en las primeras elecciones que fueron libres, limpias y auténticas, como lo establece la Constitución, en demostrar que esa transición era solo una falacia y en traicionar a México. Fíjense, primero que nada, Epigmenio, no eres mexicano, eres guatemalteco. Vamos a dejar eso clarísimo. Después, no confío en el INE, dice Epigmenio. Tienes todo el derecho a no confiar en el INE. Yo estoy totalmente de acuerdo y no te convierte esto en un traidor a la patria, que ni es tu patria. Pero no te convierte, independientemente, no te convierte en un traidor. Después dice que el INE dejó de servirle al pueblo. Dice que ya no es el fiel de la balanza y debe de ser reinventado para que sirva a la nación. Hombre, caray, si lo que está buscando don Epigmenio es una mejora en el sistema político democrático, yo creo que todos estamos de acuerdo con él. Pero de ahí se va a decir que la única elección en donde México tuvo una democracia fue con Vicente Fox. Me acuerdo de esa elección. Hombre, la alegría que dio esta transición de poder, el fin del priismo eterno, eternizado. Efectivamente fue, hombre, de escalofrío, increíble, sensacional. Pero ¿y entonces, Epigmenio, en dónde dejas la victoria de Andrés Manuel López Obrador en las urnas? Porque a decir de tu tan apreciable discurso, la victoria de Andrés Manuel López Obrador también gozó de esa opacidad de la que estás alegando. La del 2006 y todas las que se le siguen, todas han sido producto de una democracia cosmética que, a decir del presidente y de ti,
no son dignas de confianza. Por lo tanto, estas elecciones tampoco lo serán. Y es aquí en donde vienen nuevamente sentándose ya las bases de esa pajita que está aventando poco a poco, pero de manera diaria, el presidente de la República encima de esta cama en la que se van a tener que tirar para alegar un fraude electoral cuando vean encima de ellos el voto apabullante de rechazo y de castigo a las políticas de su gobierno. Van a alegar fraude. Van a alegar que esto no es democracia. Van a alegar una imparcialidad de los árbitros. Van a alegar guerra sucia. Porque ha sido su modus operandi desde el principio. Porque el INE no sirve a menos de que le sirva a ellos. Porque la democracia no es democracia a menos de que le sirva a ellos. Porque las políticas públicas no son políticas públicas a menos de que los beneficie a ellos. Y vemos la constante retórica atacando al modelo neoliberal, atacando a los gobiernos anteriores, atacando porque no tienen justificación en sus propias acciones. Si usted y yo, y le pido que hagamos este esfuerzo, nos sentamos a valorar en una balanza en dónde están los beneficios, en dónde están los resultados de la tan llamada cuarta transformación, nos vamos a dar cuenta de que los beneficios y los perjuicios a la nación son mucho más pesados los perjuicios que los beneficios. Porque beneficios no hay. Tapan el ojo al macho con dinero repartido a los pobres, alegando que se está combatiendo esta inequidad histórica, buscando cambiar hasta los libros de texto y la historia de nuestro propio país, argumentando que le escribieron los neoliberales. Como si Milton Friedman se hubiera puesto a escribir la historia de México a beneficio o a perjuicio de ellos. Porque todo el mundo ronda en torno a la figura del Mesías, de Andrés Manuel López Obrador. Y yo se los digo, y con esto quiero cerrar. A lo largo de mi carrera como comunicador, nunca me había topado yo con un gobierno que le ha hecho tanto daño al país. Y miren que hemos pasado por unos de la fregada. Hemos pasado por gobiernos corruptos, miserables, cínicos. Y no pensábamos que íbamos a tener la capacidad de ver algo peor, y lo estamos viendo. Porque antes nos gobernaba la corrupción. Hoy nos gobierna la estulticia. Y a veces uno no sabe qué es peor. Porque en este caso, lo que se ha roto ha sido el corazón de los mexicanos, que vieron en Andrés Manuel López Obrador una opción, una salida, un desahogo, una fuerza de cambio. Y López Obrador se ha convertido en la mayor decepción. Y en este caso, déjenme decirles, romper ese corazón de México también debería de ser un delito.